A ver, sesiones secretas, aquí está. Dijimos que los secretos, leen ahí, me parece que la letra muy chica esta, ¿no? Va a estar en el video después. Claro, bueno, él lo sube después esto. Lo secreto es la excepcionalidad en la forma republicana de gobierno. ¿Quedó claro? Era el principio, ahora la tecnología lo hace más posible. Las sesiones son públicas con carácter excepcional, pueden ser secretas. Estas últimas se celebran cuando se trate cualquier asunto que tenga el carácter de secreto a criterio de la Cámara, la que debe aprobarlo por una mayoría de 2/3. 2/3, o sea, es una mayoría agravada. Después de esta están los 3/4, pero el 2/3 es una mayoría agravada. Por resolución fundada del presidente, por pedido del Poder Ejecutivo y a petición fundada de 5 más senadores. Del artículo 42, Acta de Sesiones Secretas, título 4, secretario, capítulo 1, secretario parlamentario, diputado, artículo 33. Y del 24, concurrencia a las sesiones secretas, título 2, sesiones en general. Van siguiendo el cuadro ese, ¿vieron el cuadro? Diputado, artículo 50, inciso 2, se prescribe que las actas de estas sesiones deben ser aprobadas luego de darse lectura de lo asentado al finalizar la sesión. En principio la levantan los taquígrafos que el presidente designe, quienes deben prestar juramento especial antes de guardar secreto. ¿Ven? Yo les digo que para mí esto ya con la tecnología, ¿fuiste o no? Muy antiguo, antiguo. Cualquiera. Antiquísimo. De hecho se sube. No, y además la tecnología te pone un botoncito, cualquier cosa y ya está. Puedo poner un robot ahora. Sí. Entonces, pero bueno, yo digo lo que dice, tengo la obligación. En principio la levantan los taquígrafos que el presidente designe. ¿Saben lo que es un taquígrafo, no? Que toma nota de la sesión. Quienes deben prestar juramento especial ante este de guardar secreto. Si estos no concurren, le cabe levantarla al secretario parlamentario sobre la base de material suministrado por la prosecretaría parlamentaria. Una de las el prosecretario tiene 2 funciones parlamentarias importantes: auxiliar en todo lo que es la redacción sobre las leyes, con el cual trabaja con la dirección secretaría, y todo el tema de los secretos y reservados. Pero bueno, pueden asistir, además de los señalados taquígrafos cuando corresponda, los secretarios y prosecretarios, los ministros del Poder Ejecutivo y los diputados nacionales puedan asistir a las sesiones secretas de carácter legislativo. O sea, hay 2 clases de sesiones: ejecutiva, cuando son los pedidos de acuerdo, o sea, cuando está relacionado con algo del Poder Ejecutivo, y la legislativa, que son las propiamente dichas, para leyes. En la legislativa pueden intervenir, porque en el Ejecutivo el acuerdo es del Senado, no diputados. Ancestros, bueno, esto es ancestro, la historia. O sea, fíjense, el reglamento madre, el de la Sala de Representantes, el reglamento madre se dice al reglamento. ¿Se acuerdan? En las primeras clases mostramos la manzana de las luces, que mostramos la Sala de Representantes, mostramos la grafía de un tal Jeremías Benjam, de Rivadavia, de Manuel García, de Juan José Paso. Ellos armaban el primer reglamento estructuralmente parecido a los vigentes. Reglamentos de debate siempre existieron. A ver, acá está, ve.
La asamblea del año, el Cabildo Abierto tuvo incluso llamaban sesiones de tabla, de ahí viene, pero bueno, no me quiero meter con esto porque si no, vamos a estar hablando de esto, no va. Pero fíjense lo que decía el reglamento del 22. Se establece en el principio pública ya. Siempre, bueno, lógico, pues los cuerpos deliberativos son públicos, el principio. Si justamente surgieron los parlamentos para eso, frente a los poderes absolutos de los monarcas, que se la cocinaban ellos solos, salieron los parlamentos. ¿Y qué pusieron? Requerimiento, convocar a secreta. La sala, donde dice 2/3 actualmente, 2/3 de los senadores. El gobierno, por pedido del Poder Ejecutivo, decimos hoy. El presidente, por resolución fundada del presidente. Y los representantes. Eso eran cuerpos representativos, se llamaba, en la sala de representantes. No existían las cámaras, porque en 1822, antes siendo la Constitución. ¿Cómo se llamaban? Representantes. Acá como es fundada por 5 más senadores. ¿Se dan cuenta? La idea es la misma. Por eso se lo considera, o por lo menos lo considero yo en mi libro, el reglamento madre. Originariamente, en general, ahí pongo chiquito, obligatoriamente, secretas para dar entrada al tratamiento de los acuerdos. O sea que obligatoriamente era para los acuerdos. Y eso recién en 1877. La entrada se deja sin efecto en 1924. Y en 1992 su tratamiento, ¿ven? ¿No se acuerdan? 1992 ya el tratamiento de los acuerdos tiene que ser público. Ya avanzaba los medios de comunicación. Además que ya no tenía sentido hacer público, hacer secreto algo que terminaba siendo público enseguida, por la tecnología. Acá para los de diputados está esto en verde. En general siempre las sesiones secretas son especiales. Sesiones de tablas. ¿Qué es esto de tablas? Son las sesiones ancestrales. ¿Por qué? ¿Dónde se reunían en los primeros cuerpos deliberativos que asesoraban al rey, al monarca, etcétera? En tablas. Se sentaban en tablones. Por eso sesión de tablas, sesiones sobre la tabla. Eso es ancestralmente, de la época principios de la Edad Media, incluso en la iglesia de los griegos. Originariamente dicen que vienen, todo lo del norte viene de los vikingos. Pues tenían el rey, pero también tenía la corporación del rey. Y eso sesionaban el rey. Ojo, que perdía la legitimidad de ese grupito y el rey podía caer. O sea, siempre hubo un grupo que estuvo ahí al lado del poder. Y eso deliberaban. La gran diferencia era la libertad que puedan deliberar los representantes del pueblo. Y eso se produce para la cultura latina afrancesada española, fundamentalmente con la Revolución Francesa. Pero ya los ingleses lo tenían eso, no era nada nuevo. Ahora, la limitante de tablas es que no haya autoridades. ¿Qué? La limitante de tablas es que no haya presente autoridades designadas. No entiendo. Si no está el vicepresidente o no está el presidente provisional
está el vicepresidente provisional, no hay autoridad que dirija la sesión. Bueno, eso no. La referente de tabla es lo siguiente. Tabla se dice a la sesión. ¿Vieron que los periodos de sesiones, ordinaria, prórroga, extraordinaria, esas sesiones son de tablas? O sea, ¿se acuerdan? La sesión preparatoria, 24 de febrero en el Senado, dentro de los últimos 10 días en diputados, ¿se acuerdan que dijimos? Fijan sesiones los días miércoles y jueves a partir de las 15 horas, tanto en diputados o en Senado, u otro día, el que quieran. Esas sesiones son las de tabla, a diferencia de otras que pueden ser secretas, o a diferencia de las especiales, vamos a hacer la gruesa. Están las de tablas, que son esas ordinarias, de prórroga y extraordinaria. Las fijadas ya, las fijadas. Vamos a sesión de tabla, a las sesiones que tienen que ir. O sea, como ir a la escuela, al colegio. Cuando fijan el 24 de febrero, las sesiones ordinarias van a ser del 1 de marzo, van a ser entre el 1 de marzo y el 30 de noviembre, los miércoles, jueves, a partir de las 15 horas, todas las veces que se reúnan miércoles y jueves, esas se van a considerar sesiones de tabla. Ahora, las que sean fuera de ese lugar, esas no van a ser de tabla. Por eso es de tabla. Lo que pasa es que las sesiones originariamente, ancestralmente, eran de tabla. En las tablas eran todas. Si había un concepto general, sí. Las sesiones que son de jura que se hacen en Senado, ¿cómo se las llaman? Sesiones preparatorias. ¿Preparatorias? Esas son preparatorias. Acá vamos a terminar con esto. Vamos a proyectar una sesión preparatoria que acá ha hecho un trabajo por la Comisión de Prensa y Difusión, en este caso Claudio, ha recuperado una sesión preparatoria para que sepan. Yo tenía una, pero era medio vieja, ¿se acuerdan? Que estaba Cobo, que traje, bueno. Sesión de tabla, fíjense, en el reglamento sobre el despacho y ceremonial de la famosa reunión del 28 de mayo de 1810, que fue cuando mandan la circular famosa al interior para que se incorporen desde los cabildos del interior, se llamó a esa sesión funciones de tabla, porque era sobre la tabla. Pero esto, bueno, esto es historia, esto no va. A ver, los minutos que nos quedan, porque después nos echan, va a proyectar Claudio la sesión preparatoria que recuperó del Senado en esos artes mágicos que no sé. Pues yo tengo que ir al Senado a que me lo den. Él la recuperó. A ver, ¿querés sentarte acá? No, quédese. Ya está dando clase vos. Quédese. Van a ver una sesión preparatoria ahora. Cuando es fin de año, por lo general en noviembre, fines de noviembre, cuando todo dice, se aprobaron sobre tabla 90 leyes, todas. Y se aprobaron. ¿Pero qué? O sea, las nombran. Hola. ¿El sonido bien? ¿Por qué no hablan? ¿Cómo paro acá? Todavía no hablan. Pero un cachito. Ahora va, ¿eh? Paralo. Déjalo. Ahí dijo, sesión preparatoria. Bien que dijo sesión preparatoria. Presidente provisional, ¿se acuerdan lo que dijimos? Sí. Presidente. ¿Cuáles son las autoridades? El presidente nato, el vicepresidente. Si no está el vicepresidente, ¿quién establece que presida la sesión? La Constitución. El presidente provisional.
Y después hay otras autoridades, le dieron el cuadro sobre las autoridades, sobre las otras autoridades del Senado que establece el reglamento. ¿No está ahí? Bueno, ahí le van a dar. Si no está el presidente provisional, preside el vicepresidente a secas. Si no está ese, el vicepresidente primero. Si no, el vicesegundo. Y si no, los presidentes de la comisión por el orden. Pero eso lo decidieron el reglamento del Senado, o sea, los senadores decidieron que iban a haber otras autoridades, como en el caso de diputados. Perdón, ¿el orden es alfabético por el nombre de comisión o por nombre de diputada? No, el orden para presidir es por la jerarquía que establece la Constitución, mejor dicho, el reglamento en el artículo 60. Artículo 60 te pone primero asunto constitucional, segundo tal... De mayor importancia, digamos, para la Cámara. Claro. De acuerdo a lo que estipula el 60 del reglamento de acá del Senado. Ven, La primera es la de asuntos constitucionales. Claro, en primer lugar, después, y así van con una continuación. Relaciones exteriores, legislación general, etcétera, pero bueno, ahí está. Ahí está. Se trate de un tema particular, específicamente no la preside el presidente de la comisión. Designan autoridades. No. De acuerdo al 60. Designan, miren, No están ninguno de los designan autoridades. ¿Se acuerdan cuál era la función? Agarren las preguntas, ahí van a tener la pregunta. Designación de autoridades. A ver la pregunta que pasamos. Ya la repartimos. Ah, la repartieron. Ya. Yo tendría que tener uno. Vamos a ver. ¿Cuál es la finalidad de la sesión preparatoria? ¿Se acuerda? Dijimos. Designación de autoridad. Fijar día y hora de sesión y designar autoridades. A ver. Designan autoridad. ¿Le damos? ¿Y no designaron día y hora de sesión? Bueno, Después de... ¿está fuerte? Señor Perotti, ahí sale el pabellón nacional del presidente. ¿Se acuerdan? ¿Qué era lo primero que hacían cuando empezaba la sesión? La bandera, ¿se acuerdan? Y ahí sí es lo que decía María José, es alfabético. Ahí lo que... 17. Visto lo establecido en el artículo primero del reglamento de este honorable Senado y considerando las facultades de esta presidencia que surgen de los incisos A y F del artículo 32 del mismo. Por ello, la presidenta del honorable Senado de la Nación decreta, artículo primero, por secretaría cítase a los señores senadores para realizar sesión preparatoria el día martes 21 del corriente a las 19 horas, a efectos de complementar el artículo primero y concordantes del reglamento de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación. Artículo segundo, comuníquese, llevan las firmas correspondientes presidente y secretario. De acuerdo con el artículo primero del reglamento de la Honorable Cámara, corresponde fijar los días y horas de sesión para el próximo periodo de sesiones ordinarias. Senador Rosas, tiene la palabra. Sí, señor presidente, propongo que se fijen los días miércoles y jueves a partir de las 14 horas. En consideración la propuesta del senador Rosas, resulta aprobada. Se procederá en consecuencia. De acuerdo con lo establecido por el artículo 58 de la Constitución Nacional sobre designación del presidente provisional del Honorable Senado y demás disposiciones reglamentarias, corresponde elegir autoridades o ratificar las actuales y, en este último caso, y efectos de agilizar el trámite pertinente, omitir los juramentos de práctica de conformidad con el artículo 4 del reglamento del Honorable Senado. Para. ¿Qué fijaron? Día de inicio, pero no a qué horas terminan. Claro, no pueden. Hubo un cuerpo deliberativo, el Congreso Constituyente del 24, que establecieron los días y horas, a qué hora empezaban y a qué hora terminaban. No, perdón, el del Congreso de Tucumán, ¿se acuerdan? A la hora que empezaba y a la hora que terminaba. Lunes, miércoles, viernes, sábado y domingo, si no hay algún evento especial.
y fijaban a qué hora empezaba y a qué hora terminaba, después nunca más. ¿Por qué? Porque, ojo, no se rigen por el calendario. Una sesión puede empezar un día lunes y terminar un jueves, porque levantan por moción para un cuarto intermedio. Entonces no está regido, generalmente dice la sesión del 24 de febrero. Sí, esa del 24 de febrero puede durar 2 días. ¿Entienden? Por eso es sesión, no calendario, sino en función de que digan, queda levantada la sesión. Cuando queda ahí, terminó recién. Queda levantada, que puede ser porque se agotaron todos los temas, porque no hay quórum. Pero recién ahí se terminó la sesión. No es que el día de preparatoria 24 tienen que... No, puede seguir. Porque ustedes saben que la política es cuestiones de arreglos, tratamiento, y por ahí no llegan a acuerdos ese día. Entonces piden un cuarto intermedio. ¿Entienden? Es un cuerpo deliberativo. Y en lo deliberativo y en lo parlamentario no existe un tiempo determinado. La rosca puede durar mucho tiempo para llamarlo. Sí. Establecido por el artículo 58 de la Constitución Nacional sobre designación del presidente provisional. Presidente, no vamos a hacer valoraciones elogiosas. La ratificación que nuestro bloque va a dar a la propuesta que ha hecho el senador Rosas indica en sí mismo el acompañamiento e indudablemente también un aval a la gestión. Hemos conversado algunos temas que hacen al funcionamiento interno que lo vamos a ratificar en el ámbito de la próxima labor parlamentaria que presidirá la vicepresidencia usted en la próxima semana. Quería así también ratificar los nombres que van a representar a nuestro bloque en el lugar de vicepresidente de esta Cámara. Vamos a sostener la continuidad del actual senador por la provincia de Santiago del Estero, el senador Gerardo Zamora, y vamos a ratificar como prosecretario parlamentario al ex senador Eric Calcaño y como prosecretario administrativo también al ex senador de esta casa, el prosecretario parlamentario Mario Daniele. Así que esta es la propuesta que hace el peronismo Frente para la Victoria. Acá dijo una cosa importante, Rosa. El diálogo es la base de la vida parlamentaria. Ceder, conceder. ¿Entienden? Esa es la base, que hace a la madurez de la vida parlamentaria. Es fundamental eso. Dialogar, conceder, y eso hace a la vida pacífica, más o menos. Sí, que se gane por el voto, sí. Perdón, doctor, ¿este fue el senador que renunció o que se peleó con Michetti en la última sesión? No, creo que no. Renunció, sí. No, Rosa. Sí, Rosa, sí. Se fue del interbloque. Claro, al interbloque cambiemos. Porque dijo a la que presidencia. Que no era la dueña del Senado, pues no lo había dejado hablar. No, bueno, pero eso había sido porque... ¿Con Rosa fue? Sí. No, el problema sí, se adelantó de esta forma. Lo adelanto de esta forma. El tema fue que... Estamos en el chumerío. Ay, sí. No es muy reglante, pero está bien. Está El bien. tema nació por haber pedido País la palabra respecto de lo que había hecho el Ejecutivo y el presidente de la Corte ante la asunción que él tenía que hacer el juramento para estar equilibrando las fuerzas en el Consejo de la Magistratura para la destitución de este juez, que ahora no me sabe el nombre. País habló de traición y de jugadas sucias, y que no, entonces Rosas quiso hablar y responder, y Michetti no quiso entrar en ningún tipo de cosas que se apartara del tema de este puntual. Pero no renunció solamente por eso. O sea, aparentemente por lo que él habla, no había un entendimiento con el Ejecutivo a través de lo que el jefe de gabinete no lo había convocado
a las reuniones y tampoco lo habían convocado cuando Macri fue a Chaco siendo él senador. Tal cual, entonces, sí, eso dije. Él consideró que había un destrato y entonces renunció a la presidencia de Y cuando quiso hablar no le dio que había el disenso y se habló del interbloque. Chusmerío. No, pero hacia la vida parlamentaria. No, está bien. Eso salió publicado en el parlamentario también. No, aparte lo importante es que se habla. ¿Sí? Y se vota y ya está. Por todos los señores senadores. Asimismo, quisiera proponer para el cargo de vicepresidente primero al senador Juan Carlos Marino, que también es un hombre que tiene una dilatada trayectoria como senador de la Nación por la provincia de La Pampa y también creemos que ha estado a la altura de los desafíos y con estas convicciones es que también lo proponemos o lo ratificamos en el cargo o solicitamos la ratificación en el cargo como vicepresidente primero. Y finalmente proponemos como secretario parlamentario, lo ratificamos, proponemos su ratificación al doctor Juan Pedro Tunesi y como secretario administrativo a don Elio Rebot. Muchas gracias. Gracias, señor senador. Ven, ahí se eligieron las autoridades. Presidente, no vamos a hacer valoraciones elogiosas. La ratificación de nuestro bloque Ahora ellos va piden. a la propuesta que ha hecho el senador Rosas, indica en sí mismo el acompañamiento y indudablemente también una aval a la gestión. Hemos conversado algunos temas que hacen al funcionamiento interno que lo vamos a ratificar. Ustedes están viendo que acá hay uno que habla en nombre de otros. Está la institución de los bloques parlamentarios. Vayan a cómo es y van a ver bloques parlamentarios y plenario de labor parlamentaria. Estos bloques parlamentarios son instituciones que aparecen en el 20 y pico, con la aparición de los partidos políticos, pero no existían antes el Senado. O sea, el origen del Senado era un cuerpo, o sea, cómo lo pensaron los que crearon, que fueron los de las colonias inglesas de Estados Unidos. ¿Cómo lo pensaron? Pensaron cuerpo representativo de las unidades que componían, las colonias. Es un Estado confederal. Era como Estados Unidos, Estados que se unieron. Es lo que tendría que pasar ahora en Europa con todo los catalanes y vascos. Unirse Estados, hacer una confederación de Estados republicanos con el nombre de España. Pero bueno, no me quiero meter con eso. Pero se unieron y crearon la Cámara de los Estados Federales. ¿Y quién tenía que presidir? El representante de esos Estados Federales, que le iba a hacer como era el vicepresidente, pero representando. Después aparecieron los partidos políticos. Y ahí cambió la historia, porque elegían el presidente y el vice el partido político. Joaquín B. González escribió una obra, El Senado Federal, que él decía que era el representante del Poder Ejecutivo en el Senado. Eso no es el origen, Joaquín B. González, para mí. Para mí el origen era que era como el que representaba los estados federales. Y además estaba el Poder Ejecutivo. Sí. Quiero hacer una consulta, ya que habló de lo de Europa, lo que pasa con Cataluña. Ya me ¿Qué metí. pasa en general con la Unión Europea? La culpa la tengo yo. Que están planteando también renuncias los países Rusia y Alemania a la Unión Europea. ¿Qué va a pasar? Sí, lo que pasa es que lo que pasó en Cataluña es un delirio que fueron a reprimir, eso no se hace. Ahí la que tiene que costar el cargo es a Rajoy y llamar a una concertación y ver. Yo creo que, fíjense, los catalanes no tenían el 90%. No llegaban a los 2/3 los independencistas. Y ahora le dieron
el 90% sacaron, claro, si te reprimen, van todos y votan a... Queremos ser independientes. No llegan, para mí tenía que llegar a los 2/3 por lo menos, pero tampoco independencia. O sea, hay que reconocer las diversidades nacionales que hay en la realidad y confederar los estados, o estados plurinacionales lo llaman. Hay que reconocer eso, no es que no quieran ser, quieren ser pero respétennos las identidades como nación. Argentina ya para mí, después de las Malvinas ya somos nación. Recién ahí somos nación. Antes fuimos estados. ¿Qué? San Luis acá también se quiso independizar por Rodríguez Sá. Bueno, pero eso carece de seriedad. El tema es... Hola. Hay quórum. Bueno, en ejercicio de la presidencia, porque la vicepresidenta de la Nación está a cargo del Poder Ejecutivo Nacional, dejo abierta la sesión preparatoria. Invito al señor senador. ¿Dónde está el...? Perdón. Disculpen. Al señor senador Pereira tampoco. Perotti. Señor Perotti, ahí sale el pabellón nacional del recinto. Por secretaría se dará lectura al decreto de esta presidencia convocando la sesión preparatoria. Buenos Aires, 10 de febrero del 2017. Visto lo establecido en el artículo 1 del reglamento de este honorable Senado y considerando las facultades de esta presidencia que surgen de los incisos A y F del artículo 32 del mismo. Por ello, la presidenta del honorable Senado de la Nación decreta, artículo 1, por secretaría cítase a los señores senadores para realizar sesión preparatoria el día martes 21 del corriente a las 19 horas, a efectos de complementar el artículo 1 y concordantes del reglamento de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación. Artículo 2, comuníquese, llevan las firmas correspondientes presidente y secretario. De acuerdo con el artículo 1 del reglamento de la Honorable Cámara, corresponde fijar los días y horas de sesión para el próximo periodo de sesiones ordinarias. Senador Rosas, tiene la palabra. Sí, señor presidente, propongo que se fijen los días miércoles y jueves a partir de las 14 horas. En consideración la propuesta del senador Rosas, resulta aprobada. Se procederá en consecuencia. De acuerdo con lo establecido por el artículo 58 de la Constitución Nacional, sobre designación del presidente provisional del Honorable Senado y demás disposiciones reglamentarias, corresponde elegir autoridades o ratificar las actuales y, en este último caso, y a efectos de agilizar el trámite pertinente, omitir los juramentos de práctica de conformidad con el artículo 4 del reglamento del Honorable Senado. Senador Rosas tiene la palabra. Sí, señor presidente, señores senadores, voy a hacer la propuesta de ratificar en el cargo de presidente provisional del Senado al señor senador Federico Pinedo. Muy brevemente, decir que creo que ha estado, o estamos convencidos que ha estado a la altura de las circunstancias y de los desafíos del Congreso y de la República. Es un senador que se ha manejado con la ecuanimidad y los criterios de amplitud que el cargo reviste y que ha sido un hombre que ha estado permanentemente en el diálogo, que es uno
de las funciones fundamentales del ser parlamentario. Creo que podría desde luego fundamentar largamente por qué propongo su ratificación, pero creo que estamos sobreentendidos de que su postulación va a ser ratificado por todos los señores senadores. Asimismo, quisiera proponer para el cargo de vicepresidente primero al senador Juan Carlos Marino, que también es un hombre de una dilatada trayectoria como senador de la Nación por la provincia de La Pampa, y también creemos que ha estado a la altura de los desafíos, y con estas convicciones es que también lo proponemos o lo ratificamos en el cargo o solicitamos la ratificación en el cargo como vicepresidente primero. Y finalmente proponemos como secretario parlamentario, lo ratificamos, proponemos su ratificación al doctor Juan Pedro Tunesi y como secretario administrativo a don Helio Rebot. Muchas gracias. Gracias, señor senador. Senador Pichetto tiene la palabra. Presidente, no vamos a hacer valoraciones elogiosas. La ratificación que nuestro bloque va a dar a la propuesta que ha hecho el senador Rosas indica en sí mismo el acompañamiento e indudablemente también un aval a la gestión. Hemos conversado algunos temas que hacen al funcionamiento interno que lo vamos a ratificar en el ámbito de la próxima labor parlamentaria que presidirá la vicepresidencia usted en la próxima semana. Quería así también ratificar los nombres que van a representar a nuestro bloque en el lugar de vicepresidente de esta Cámara. Vamos a sostener la continuidad del actual senador por la provincia de Santiago del Estero, el senador Gerardo Zamora, y vamos a ratificar como prosecretario parlamentario al ex senador Eric Calcaño y como prosecretario administrativo también al ex senador de esta casa, el prosecretario parlamentario Mario Daniele. Así que esta es la propuesta que hace el peronismo Frente para la Victoria y vamos a apoyar con nuestro voto a las autoridades. Bueno. Chicos, no se vayan a retirar antes de darle un aplauso al profesor. Sí.